capítulo 2. Le voy a dar la referencia bíblica, porque tiene este título la serie. Este es el título de la serie y ya le voy a dar el título de la temática que vamos a compartir en este primer servicio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Gloria al Señor, versículo 12. Dice las Sagradas Escrituras, versículo 14. Mas a Dios gracias. Bueno, cuando yo me convertí no se colocaba sobre sus pies ni recibía la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Bendito, dale honor a las Sagradas Escrituras. Si no tiene Biblia, acérquese a alguien. Usted ve que alguien no tiene Biblia, acérquese, le compártale. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿en qué? En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15. Porque para Dios, ¿para quién? Somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y no sé, por ahí está Rocío Dulca, como que la invitaron a este servicio. Y los que se pierden, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Puede sentarse los que no lo han hecho, y gloria al Señor. Y un aplauso al Señor, que es digno de ser glorificado, a su nombre. Si lo va a aplaudir, no lo amague, hermano. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar en el tema, y el tema de esta serie es la voluntad, diga conmigo, la voluntad de Dios para nuestra familia. Diga, la voluntad de Dios, pero dígalo con ganas, con firmeza, diga, la voluntad de Dios para nuestras familias. Y vamos a tomar Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahora, acompáñenme a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Le doy las referencias bíblicas para que entremos en el contexto del mensaje. Carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, la versión que yo tengo, gloria al Señor, la nueva traducción, pero usted en la Reina Valera va a encontrar que el mundo y sus deseos. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que hace la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren que su hogar permanezca? Que su familia permanezca, su matrimonio, sus hijos, sus nietos, sus generaciones. Ahora acompáñenme a Jeremías capítulo 1, versículo 5, como yo sé que todos toman notas, y el hermano no sé si está grabando, gloria al Señor. Gracias, mi hermano César. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. La Reina Valera dice, ya te había ¿cómo? Elegido. Antes de que nacieras, ya te había ¿qué? Apartado. Ahora, ahí usted puede colocar no solo a usted, sino a su familia. Ayer compartíamos en la mañana de que cuando Dios nos llama, no nos llama solo a nosotros. Amén. Nos llama también con nuestra familia, nuestras generaciones. Compartíamos que Él es el Dios de ¿qué? De las generaciones. ¿Cuántos estuvieron ayer en la mañana? Amén. El Dios de las generaciones, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo creo que en aquel día, cuando estemos delante del Señor, el Señor dirá,
Abraham y su familia, Isaac y su familia, Jacob y su familia, Edgar y su familia, Samir y su familia, Harold y su familia. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora, viene una pregunta entonces. ¿Cómo podemos saber que estamos fuera de la voluntad de Dios como familia? ¿Cómo podemos saber? Pues en Deuteronomio capítulo 28, versículos 65 al 68, de Deuteronomio significa segunda ley, el libro de la repetición, porque fue dada para la nueva generación que se levantó en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Gloria al Señor, porque los israelitas tuvieron hijos en el desierto, y usted va a encontrar que cuando estudia Deuteronomio son los pasajes, las enseñanzas son iguales a las que está en Levítico, en Éxodo y en Números. ¿Por qué? Porque en Éxodo, en Números y en Levítico fue dada para la generación que Dios sacó de Egipto. Pero en Deuteronomio se repite, por eso significa segunda ley o repetición, porque es dada para la nueva generación. O sea, mire que la Biblia tiene una unidad y no se contradice. Que los hombres la quieran tergiversar es otra cosa. Vemos una y otra vez a través de la Escritura que Dios está interesado en las generaciones, que Dios es el Dios de las generaciones. Entonces en Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones de la obediencia, y esa parte pues a quien no le gusta, a todos, y no es malo. Pero muchos pasan por alta otra parte de Deuteronomio 28, y es que habla de las consecuencias de la desobediencia. Si yo obedezco al Señor, hay unos beneficios. Si desobedezco al Señor, pues también hay unas consecuencias. Y el versículo 65 al 68, miren lo que dice: ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diese que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Versículo 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios? Cuando como familia estamos fuera de la voluntad de Dios. O sea, cuando no estamos haciendo su voluntad, lo que nos está diciendo la Escritura es que no hallarás paz. Aún hay creyentes que no viven en una constante angustia y desesperación. Y esa palabra que dice que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, no se hace viva en ellos. Dice que la persona tendrá inquietud, ansiedad, afán, no tendrá descanso, depresión, insomnio, o sea, no concilia el sueño, cansancio. El Señor mantendrá angustiado que tu corazón, lleno de terror, o sea, está hablando de miedo. Pero otra consecuencia dice que el Señor mantendrá angustiado tu corazón. Tus ojos se cansarán de anhelar, y tu corazón perderá toda esperanza. O sea, está hablando de tristeza y desánimo. Pero otra consecuencia dice que noche y día vivirás en constante zozobra, lleno de terror y nunca seguro de tu vida. O sea, ya está hablando de incertidumbre e inseguridad como consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Pero otra más es: te ofrecerá a tus enemigos como esclavo, y no habrá nadie que
que te quiera, que quiera comprarte. Eso habla de ataduras espirituales. Entonces, muchas veces estamos pidiendo que el Señor desaparezca el síntoma, pero debemos averiguar por qué está allí. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué eso se está dando? Porque tendemos a atacar la consecuencia o el fruto, el resultado, pero no es la raíz. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Cuando alguien no quiere que ese árbol crezca más, que esa mata o esa planta no crezca más, no la va a cortar del tallo, las hojas de la rama, sino que la va a arrancar ¿de qué? De raíz. Y la raíz, bíblicamente, es una iniquidad. Iniquidad es maldad, es torcerse. Entonces, el pecado es el fruto, es el resultado. Pero la iniquidad es la raíz. Por eso usted ve que hay familias, lo que se conoce como las maldiciones generacionales, que se repite la misma historia o el mismo conducta, comportamiento, porque es una iniquidad generacional. O sea, hay algo de raíz. Entonces, cuando la familia tenemos que aprender a identificar que cuando hay estas problemáticas, estas situaciones, que la palabra del Señor nos habla, tristeza, desánimo, miedo, insomnio, depresión, tenemos que ir a la raíz. Debemos averiguar por qué eso está allí y en qué aspecto nosotros nos hemos salido de la voluntad de Dios. O sea, que le hemos abierto puerta a los demonios, que le hemos abierto puerta al pecado, que le hemos dado el hecho legal. Ahora, vamos a mirar 4 señales. 4 señales, diga conmigo, 4 señales seguras para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer cada día la voluntad de Dios? Yo creo que es lo más grande. Y creo que es el mayor propósito que debemos tener en la vida. En la antigüedad, los capitanes de un barco necesitaban alinear 3 luces para entrar a una bahía, o sea, al puerto, sin contratiempos. Bueno, en la antigüedad, porque hoy gracias a Dios por la tecnología no requieren de eso. De la misma manera como el capitán de un barco en la antigüedad, nosotros, hermanos, necesitamos alinear 4 señales para estar en la perfecta voluntad de Dios. Romanos 12 nos invita a nosotros a que nosotros no nos conformemos a la corriente de este mundo. O sea, el sistema, las tradiciones, las ideologías, las filosofías, las enseñanzas y aún las leyes que están surgiendo que son contrarias a la voluntad del Señor. Entonces Romanos 12:2 dice que debemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Primero nos dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, perfecta y agradable. Pero dice que para nosotros poder comprobar, saber que es buena, que es perfecta y agradable, tiene que haber una transformación. Por eso es que Colombia no necesita un cambio, su familia no necesita un cambio. Necesitamos una transformación, una metamorfosis. ¿Y quién produce eso? El Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, a través del conocimiento del Señor, a través de la relación con el Señor. Amén. ¿Por qué no un cambio? Porque hay cambios buenos y hay cambios malos. Hay personas que se le meten, no, el problema mío es que yo es la mujer mía, voy a cambiar de mujer. Y cambia de mujer, deja a su esposa y resulta que con la que se metió ahora, si la esposa lo cantaleteaba, esta lo cantaletea a la 10ª potencia. A su nombre. Si la esposa le dejaba el arroz un poco boludo, esta se lo da quemado. Amén. Entonces por eso tiene que haber ¿una qué? Una transformación. Oh, tan pilosos hoy. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuáles son esas 4 señales para estar en la perfecta voluntad de Dios? Las 2 primeras son la Biblia y el Espíritu Santo, que nos revela la voluntad de Dios. ¿Quiénes nos revelan la voluntad de Dios? La Biblia, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y las otras dos señales son las circunstancias y los consejos que simplemente confirman lo que el Señor ya ha hablado en su palabra. Ahora, la primera señal, la Biblia, nosotros debemos preguntarnos si queremos alinearnos a la voluntad de Dios, si queremos caminar en la perfecta voluntad de Dios. Todo cristiano y toda persona debería preguntarse, ¿qué dice la Biblia? Porque a mí me llama tremendamente la atención
y aún muchos cristianos que están más pendientes qué dice el influencer o los influenciadores, qué dice fulano, qué dice el otro, pero no qué dice Dios. Y el pensamiento de la voluntad de Dios está en la Biblia, la palabra del Señor. Es como cuando usted quiere arreglar la lavadora, la nevera, algún electrodoméstico. Para eso hay un manual. Y el manual está en las funciones. Y el manual te dice cómo hacer un buen uso y qué cosas no debe hacer para no darle un mal uso a aquel equipo, a aquel electrodoméstico. Pero cuando ignoramos el manual, pues ahí vienen las problemáticas. Amén. A su nombre. Entonces, nosotros debemos preguntarnos, como primera señal que es la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Deberíamos preguntarnos, ¿estoy haciendo algo que se opone a la palabra de Dios? La Biblia habla de un rey, en el libro de los Reyes y Crónicas, que él vio que la nación estaba mal. Y limpiando la casa de Dios, él dijo, vamos a limpiar la casa de Dios, vamos a arreglar la casa de Dios. Y limpiándola dice que hallaron el libro de la ley. O sea, la palabra de Dios estaba perdida en la misma casa de Dios, estaba extraviada. Y eso hoy sucede. La palabra de Dios en muchos lugares, en muchas aún congregaciones, familias, ya no tiene un lugar de importancia, de preeminencia, sino que de vez en cuando. Y cuando lo hallaron y el rey se lo leen, entonces se da cuenta por qué la nación estaba como estaba. Entonces él convoca a la nación a humillarse, a arrepentirse, y Dios comienza entonces a traer bendición y bienestar sobre la nación. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué cosa estoy haciendo que se opone a la palabra de Dios? Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. O sea, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios no es anticuada, para algunos es anticuada, pero la palabra está vigente hoy más que nunca. La palabra de Dios se actualiza, amén, a su nombre. Porque usted, por ejemplo, compra el periódico o ahora a través de esto de la tecnología y las noticias que de ayer ya pasaron. Y entonces tiene que una nueva noticia. La información de ayer quedó ayer, pero la palabra de Dios siempre está vigente. Entonces cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Ahora, la voluntad de Dios, como estamos hablando de 4 señales para estar en la perfecta voluntad de Dios, lo primero que vemos es que ¿quién revela la voluntad de Dios? La Biblia y el Espíritu Santo, para lo que tengan en cuenta. ¿Quién revela la voluntad de Dios? La Biblia y el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes confirman la voluntad de Dios? Los consejeros y las circunstancias, o las circunstancias y los consejeros. Miremos Mateo 4:4 en cuanto a esta primera señal. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de qué? De Dios. No existe otra fuente, iglesia. Solo su palabra me revela la voluntad de Dios. ¿Hay crisis en el matrimonio? Sí. Hay situaciones con los hijos. Malas relaciones entre padres e hijos, hijos y padres, o malas relaciones entre los mismos hermanos. La Biblia nos revela, la Biblia nos habla, y entiende algo, Dios no busca familias perfectas, porque bíblicamente el Señor no esconde los problemas del matrimonio. Amén. El Señor habla tanto en la palabra de familias que le honraron, y también habla de familias que lo deshonraron y cuáles fueron las consecuencias. Y la palabra enseña que todas esas cosas están escritas para nuestra enseñanza. O sea, lo que quiero decir es que Dios no oculta los errores, aún de los grandes hombres de Dios. Amén. Y Dios sabe que nosotros tenemos errores, tenemos falencias, también a veces pecamos, gloria al Señor. Y lo peor que podemos hacer es tratar de esconderlo. Y hago aquí, y me detengo acá un poco en algo que tiene que ver con el tema, y es que nosotros tenemos que aprender a identificar cuando hay familias no saludables.
si mi familia no está saludable. Y no me refiero solo a la salud física, que es importante. A mí me llama y me gusta cuando la Biblia habla que el Señor sanaba al pueblo, no solo de sus enfermedades físicas, Mateo capítulo 4, sino que sanaba las dolencias que había en el pueblo. El Salmo 147, versículo 3, que él dice que Él sana a los quebrantados de corazón, los contristos de espíritu, Él venda las heridas. Y las familias disfuncionales, como usted está tomando nota, o sea, las familias no saludables son familias disfuncionales, que no están bien. ¿Y cómo podemos identificar o cuáles son las características de una familia disfuncional? Y voy muy rapidito por el tiempo. En la segunda profundizaré más. La primera característica de una familia disfuncional es que no se hablan de los problemas. O sea, hay una negación, se dice en psicología. Y por eso la confesión positiva ha hecho tanto daño. Una cosa es declarar la palabra del Señor, pero recuerde que la fe no niega la realidad. Amén. Dios sabe quiénes somos. Entonces hay familia que dice, aquí no se va a hablar de los problemas. Los problemas de la familia se quedan en casa y creen que con eso se va a solucionar. Y no se habla de problemas. O sea, es prohibido hablar de los problemas. O sea, no se acepta que se hable de esto. Y los niños, cuando usted es un niño que comienza a llorar mucho, o sea, excesivamente, que constantemente vive triste, o un joven, y eso se ve en el colegio, se ve en la escuela, en la universidad aún, hay una situación ahí en el hogar que no está bien. Amén. Ahora, ¿cuál es la solución? Buscar ayuda. Por ejemplo, en el líder. Y aún si se requiere el acompañamiento de un profesional de salud, como el psicólogo. Hay gente que cree que ir al psicólogo, dice, yo no soy loco. No, es que los locos los tratan los psiquiatras. Amén. Entonces Dios nos pone herramientas. Y la mejor manera de solucionar los problemas es enfrentarlos. Amén. Amén. O sea, y ojo, a veces en la iglesia podemos caer en la trampa de querer modelar una familia perfecta. Por la apariencia, por el temor. Y eso es el peor error. Y entre otras cosas, eso es hipocresía. Ahora, no se trata, no estoy diciendo que usted va a venir y le va a contar a todo el mundo que tiene problemas con el marido, con la mujer, con los hijos. No me malentienda. Pero si hay una situación que está afectando la relación de pareja, se tiene que hablar. Y a veces huimos a la confrontación. Amén. ¿Y qué pasa? Que ahí hay una bomba de tiempo. Y cualquier cosa lo detona. Y usted entonces escucha la noticia, ay, mató a la mujer, mató al marido. Pero si estaban compartiendo, amén. Hace día me contaba alguien que en una fiesta, de estas fiestas paganas, el sobrino en una fiesta le puso un artefacto a un miembro de la familia, la tía, y como consecuencia de eso está perdiendo el ojo. Porque ya se traían su cosa. Entonces son cosas que no se hablan, no se enfrentan, y bajo los efectos del alcohol, imagínense. Entonces cualquier cosita, cualquier chispita detona eso. O sea, ahora, segunda característica, no se las voy a dar todas porque la voy a dejar para el segundo servicio. Está prohibido expresar los sentimientos de manera abierta. En una familia disfuncional no se puede expresar los sentimientos de manera abierta. O sea, si el niño se cae, se toma la mala decisión de decirle, no ha pasado nada, no llore. Usted es un hombre, usted es un macho. O sea, no puede expresar los sentimientos, porque expresar los sentimientos es señal de debilidad. Y por eso usted ve que en muchos varones les cuesta expresar sus sentimientos, ¿cierto? La mujer le es más fácil expresar los sentimientos. El hombre se golpea en la calle y nada ha pasado. Y después entra al baño público. Ay. ¿Por qué? Porque está bajo la presión del mundo. O hoy lo que se conoce entre la juventud, la presión de grupo. Amén. O sea, hay jóvenes que les cuesta decir no. No, porque no me van a aceptar, porque me van a rechazar, porque te saco de mi Facebook, te saco de mi WhatsApp, de mi Instagram, te saco de mis contactos, te bloqueo. Pues sácame. Pero el Señor nos llama a ser ¿qué? Libres.
Amén. Y yo creo que una de las mejores liberaciones en la iglesia es cuando la gente habla, cuando la gente busca consejería, que la gente pueda hablar y pueda votar lo que tiene ahí. Amén. Y no se preocupe que yo no me voy a quedar con eso. El consejero no se va a quedar con eso, se lo vamos a llevar a Dios. Pero hay gente con solo hablar es libre. Por eso la Biblia dice y nos exhorta: confesad vuestras ofensas los unos a los otros. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Otra característica, y antes de entrar en esa, es que cuando no se expresan los sentimientos, se está mutilando a la persona emocionalmente. Y a veces como hombres, me incluyo ahí, nos ha pasado, ¿cierto? Yo cometí ese error por mucho tiempo en el matrimonio. No, ya va a llorar. Ya viene a llorar. Ya va no sé qué. Porque los hombres somos más lógicos. Los hombres somos más prácticos. Amén. Las mujeres, no digo que no, pero las mujeres son más corazón, más sentimentales. Y eso tenemos que aprender a entender en la pareja. Y ella necesita expresar sus sentimientos, y aún el varón necesita expresar sus sentimientos. Hay hombres que no se atreven a decir a la mujer: mi amor, yo me siento cansado, me siento agotado, estoy estresado, porque creemos que eso es una señal de debilidad. Y yo le digo algo: si un esposo después de Dios no puede tener la confianza de compartir con su esposa, ¿con quién más lo va a hacer? Cuando Dios colocó a la mujer para que sea la ayuda ¿qué? Idónea. Amén. A su nombre. Y mujeres, por favor, antes de juzgar, antes de decir, cito boca, escuche. ¿Cierto? Porque ustedes indudablemente hablan más que nosotros. Amén. Y eso se lo dio Dios. Entonces, porque necesita expresar. Cuando su hijo necesita expresar el sentimiento, no se escandalice, que es mejor que su hijo le cuente, tenga la confianza de decirle: papá, me estaba fumando un cigarrillo, papá, mire, yo estaba viendo una revista, bueno, revista no, estaba viendo una página pornográfica, lo que sea, y usted ahí diga: Espíritu Santo, ayer me tenía en control, no sé qué, ayúdame. Pero es mejor que él vote y exprese y tenga esa confianza. No ponga esa muralla a su nombre. No se ponga en papel de juez, el papel de Dios. No quiere decir que estemos aprobando la mala conducta ni que estemos de acuerdo, pero tenemos que ser sabios. Los sentimientos se tienen que expresar. Tercera característica, y es que aquí no se discute directamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tienen problemas la pareja, usan mensajeros. Juanito, ve, dile a tu mamá que no sé qué. Perito, dile a tu papá que no sé qué. Como están bravos, entonces empiezan a meter a los hijos en su problema. Amén. Y empiezan a usarlos como mensajeros. Entonces, ¿qué sucede? Que la relación, en vez de ser una relación, escuche bien, horizontal, está haciendo una relación triangular. Y meten al hijo o a la suegra o al suegro en una situación. Y le digo algo: usted nunca se deje triangular. Y a veces pasa en la iglesia y pasa mucho. Dile: mira, Julanito no sé qué. Mira que Julanito que. Vea, lo que usted le quiere decir a Julanito, dígaselo usted. No se deje usar, no deje entrar en esa situación. ¿Qué sucede? Entonces, no se discute directamente. Amén. O sea, y dejan a los hijos, ¿cómo lo dejan? Lo dejan en un estado de orfandad, huérfanos. ¿Por qué? Porque se quiere evitar la confrontación. Y se tiene que hablar directamente y se tiene que discutir. Si se tiene que discutir de la situación, hay que hacerlo. Vuelvo acá. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es la primera señal para estar en la perfecta voluntad de Dios. Salmo 119, versículo 105. Dice: tu palabra es lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero, o sea, en mi camino. ¿Qué es lámpara a tus pies, a tu caminar? La palabra del Señor. ¿Qué es luz?
La palabra de Dios. ¿Y por qué los físicos, los que manejan la física, para ellos la oscuridad es la ausencia de luz? O sea, lo que existe en sí realmente es la luz. Entonces, donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, es porque falta ¿qué? Luz. ¿Y qué trae luz en una situación? La palabra del Señor. Amén. Hay tinieblas en la casa, en la relación. Hay confusión, hay una problemática. Y entonces se empieza a creer que la solución es el divorcio, separarse. Pero cuando dejamos que la palabra de Dios resplandezca, sea salud, nos va a decir que no. Y nos va a decir que hay otro camino mejor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Alaba al Señor. Ahora, la segunda señal con la que termino esta primera parte es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo revela la palabra de Dios. Dios está en nuestra vida por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene la función de guiarnos, nos inspira, nos inquieta, impidiéndonos tener algo incorrecto. Eso se llama redarguir. El Espíritu Santo está en nuestra vida, dentro de nuestra vida, para guiarnos, para inspirarnos, pero también para impedirnos que hagamos lo incorrecto. Una persona antes de haber pecado, un creyente, tuvo el redarguir del Espíritu Santo. Pero es como cuando la alarma del celular suena a las 4 de la mañana, levántate, levántate, y no ignoró la alarma del celular. Y cuando él hizo las 6, ay, me cogió la tarde, a correr. O los sensores que tienen los vehículos hoy, o los sensores que tienen los aviones. Y muchos de los accidentes, cuando se hacen las investigaciones, muchos de los accidentes, la causa es que se ignoraron las alarmas. Se ignoraron los instrumentos, se llama, que están ahí para advertirnos que algo está bien. El vehículo, usted ve que se prende lo que se llaman los testigos en el vehículo. Y algo te está diciendo que el motor no está funcionando bien, que le falta aceite, que hay algo que no está sucediendo. Hoy, gracias a Dios, digo, al avance de tecnología. Hoy hay vehículos con hermano, eso uno se ha sorprendido. Tú no te pones el cinturón, él te dice, hay una alarma. No te pusiste el cinturón, la puerta está mal cerrada. O sea, gloria a Dios por eso. Y Dios ha puesto el mejor instrumento, que es su palabra, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo te está diciendo, por ahí no hay, no hagas lo de Balaam. Lo de Balaam. Y eche para adelante. Y pegándole a la burra, pegándole al asna. Hasta que yo tuve que coger el asna y usarla y el asna hablarla. A su nombre. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Porque este es un proceso que debe ser aprendido. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice que el Espíritu Santo le impidió que Pablo y Timoteo predicaran en Asia. Y uno diría, pero si el Señor nos manda a predicar, y hay un mandato, claro que sí, pero uno tiene que pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Mire, a mí a veces me ha pasado que yo he tenido gente ahí, el Señor me ha dicho chito a la boca. Bueno, no me ha dicho chito, me dice eso, enmudezca. Y yo con unas ganas de... Y el Señor, no le diga nada. Pobre. Empezando en el ministerio, yo aceptaba todas las invitaciones. Venga para aquí, venga para allá, haga aquí, haga allá, haga acá, haga aquí, haga allá. Y como le digo, esto es un proceso que debe ser aprendido y uno debe ser guiado por el Espíritu Santo. Y era ligero y decía, amén, yo voy. Hoy no. Hoy pido la dirección del Señor. Amén. A su nombre. Y ahí hay gente donde a veces se molesta con uno. Y a veces por querer agradar a los hombres, empezamos a desobedecer al Señor. Y nosotros somos llamados a agradar a Dios. Recuerdo una casa hace un tiempo, el Señor puso en mi corazón que no fuera. Pero como la hermana me tenía, pastor, vea que vaya a mi casa, no sé qué. ¿En cuánto está anécdota? Y yo fui.
Y cuando me estaba tomando el primer café que me estaba viendo, la hermana empezó a hablar y a rajar y a murmurar y a decir. Y me dijo, pastor, y también me invité porque tengo algo contra usted. Ve, a mí ese café con leche me supo, yo creo que de los peores. Y el Señor me dijo, eso es lo que yo te estaba evitando. Te llamó, te invitó para humillarte. A su nombre. Pero Él me invitó aparentemente con mucha emoción. Claro, porque ya todo lo tenía armado. A su nombre. Entonces tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, y por eso le digo que es un proceso que debe ser aprendido. El Espíritu Santo no le permitió a Pablo y Timoteo predicar en Asia. Luego intentaron pasar a Bitinia, que era otra región, pero tampoco les permitió. Entonces Pablo tiene una misión en la que vio a un hombre de Macedonia rogándole que pasara a ayudarlos. De esa manera supo que tenía que ir a ese lugar. Ni en Asia, ni en Bitinia, el Espíritu Santo en un sueño le dijo, a través de un varón, entra a Macedonia, ven a ayudarnos. Y entendió que era Dios que los estaba encaminando allá. La experiencia nos da la habilidad para reconocer la voz de Dios. Es como la relación en pareja, ¿cierto? Yo me puedo atrever a decir que hoy aquí los esposos, hablo de los esposos, los casados, las parejas. Usted le puede tocar la mano a su esposo con los ojos cerrados, mujer, y usted sabe que esa mano es de su esposo. Ay, no dijeron amén, no dijeron amén. Oiga. O el varón, si a alguien, una mujer le pone la mano en la espalda, él sabe si es su esposa o no. El olor, si de pronto tiene la arruguita, tiene algo que le identifica. Ya sabe que es él, que es ella. Porque la experiencia en la relación, en la comunicación, en la intimidad, el compartir, si se hace, se aprenden a conocer de tal manera, amén, que puede identificar cuándo es él o cuándo no es. Entonces, nuestra experiencia en el Señor, en el caminar con el Señor, nos da la habilidad de reconocer la voz de Dios. Y la prueba de la seguridad de que es Dios es que nos da paz. La paz de Dios que gobierna nuestro corazón. Colosenses 3:15 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Cuando tú vas a tomar una decisión y tienes la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, tú sabes que eso es de Dios. Aunque el reto sea grande. Amén. La vigilia esta noche tiene la paz de Dios, que no te va a pasar nada, que no le va a pasar nada a la casa, que no sé qué. Tú estás ahí, pero ora al Señor. Pero si te dices, ay, ya yo no voy a ir, ay, me van a atracar, ay, no sé qué, ora al Señor. Amén. Y así cada situación, cada reto, que no hay recursos, que esto, ora. Señor, y si esto es tuyo, pon paz en mi corazón. La paz que sobrepasa tu entendimiento. Aunque otros estén temerosos. Tú me das, voy a iniciar ese negocio, Señor. Dame una confirmación de que esto es tuyo. Isaías 26:3 dice, Isaías 26:3. Al de carácter firme, estoy leyendo otra versión, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y la Reina Valera dice, ¿cómo dice la Reina Valera? Tú guardarás en completa paz a quien, el que ¿qué? Persevera, porque en ti ha confiado. Si sus pensamientos son en el Señor, y eso es una cosa que tenemos que aprender a ejercer, a dominar y a desarrollar en el Señor y crecer, porque constantemente a ti te vienen pensamientos, y la mayoría de pensamientos que vienen son malos, ¿o no? De temor, de miedo, de angustia, de todo lo que viene. Entonces tenemos que aprender a afirmar nuestros pensamientos. Eso es carácter en Dios. ¿Y cómo se logra? La palabra
y en una comunión con el Espíritu Santo constantemente. Usted va en el vehículo, está en el trabajo, está en la oficina, donde esté en sus quehaceres, y usted está en una comunión con el Señor, está en una comunión con el Señor. Le van a venir dardos, le van a ir pensamientos malos, pero usted, como tiene su mente afirmada, o sea, está concentrado, pensando en el Señor, que su voluntad es buena, es perfecta y agradable, usted va a vencer, y el Señor va a guardar en perfecta paz a aquel que persevera, a aquel que confía en el Señor. Amén. Porque el enemigo, el espíritu del enemigo, o sea, el espíritu del diablo, los demonios, lo que quiere producir siempre es intranquilidad y ¿qué? Y afán. Y lo decían nuestras líderes: ¿por qué la gente que no tiene a Cristo se va a los carnavales sin miedo? No se pone a pensar si va a encontrar transporte, no se pone a pensar cuando una bala perdida, no sé qué, ta. Pero tú te vayas a la vigilia y el enemigo dice: Hércules, te van a robar, te van a atracar, no sé qué, ay, no sé qué, ay, no sé qué. ¿Quién te está poniendo eso? ¿El Señor? No. Tienes que aprender a discernir la fuente de los pensamientos. Hay 3 fuentes de pensamiento: Dios, Satanás y uno. No todos los pensamientos que uno tiene, las ideas, son de Dios. También las pone la naturaleza pecaminosa, o las pone el enemigo, y tenemos que aprender a identificar. Pero si alguien que quiere agradar a Dios, que quiere hacer por su perfecta voluntad, el Señor le va a poner paz. Y si no es de Dios, te va a inquietar. La primera carta de Juan, con que cierro, dice el capítulo 3, que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, cuando no es del Señor, el Señor no va a poner inquietud. El Señor no va a decir: vete de aquí. El Señor no va a decir: no es por ahí. Vas a hacer un negocio, el Señor te empieza a inquietar. Tú estás orando, no te da la paz, no te da la paz. Y se ve como bonito la persona y se ve como que atractivo. Pero si tú estás afinando el oído espiritual, el Señor te dice: no es ahí, no es ahí. Ay, Señor, pues es que se ve bonito. Ay, o en una relación, el Señor que tiene ojos verdes y es mono. Vamos a mejorar la raza. Pero resulta que el Señor quiere es el negrito, el pelucucú, porque con ese que te va a ir bien. Amén. Amén. Porque tú le estás pidiendo al Señor una mona, una morena, y el Señor te tiene una morada allá en los cielos. Entonces, para alinear la voluntad de Dios, ¿por qué, iglesia? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, amigos? Porque hay una constante batalla de parte de Satanás y del mundo de sacarnos de la voluntad de Dios. Primeramente a nosotros y a nuestras familias. Decía ayer: cuando alguien toma la decisión equivocada de alejarse del Señor por la razón que sea, no solo se está arrastrando su vida, sino su familia. Y hoy hemos visto consecuencias aún en la iglesia de esas malas decisiones. Pero cuando alguien, a pesar de la tormenta, de la tempestad, se mantiene firme en el Señor, agrada a Dios, hoy ve el fruto, hoy ve los beneficios de agradar y de obedecer a Dios. Amén. A su nombre. A su nombre. Por ejemplo, usted tomó la sabia decisión y usted dijo: mis hijos van a ser unos profesionales. Y no hay recursos. Y la situación está difícil. Pero usted, como papá, como mamá, dijeron: vamos a persistir en ese propósito. ¿Que es fácil? No. ¿Que hay dificultades? Sí. Que a veces que no hay para el semestre, que no hay para el transporte. Pero usted está en esa firme decisión, sabiendo que eso es la voluntad de Dios también para sus hijos. No es fácil, pero te mantienes firme y obedeciendo y creyendo en el Señor. Con el tiempo tú vas a ver el fruto, los resultados de ese esfuerzo. Porque nada en el Señor es en vano. Amén. Pero deja que tu hijo no quiere estudiar, que lo que quiere es andar en la moto. Y me disculpan, no menosprecio a los que trabajan esto de ninguna manera. No, él quiere estar ahí en la calle, él quiere estar ahí en las redes, y tú lo dejas. Y debes entender que un niño, que un joven no tiene la madurez, no tiene la capacidad de tomar decisiones. Esas decisiones las tienes que tomar tú como adulto, y es el que tienes que direccionarlo. Y no le gusta y se pone bravo contigo, pero tú lo direccionas, lo esfuerzas con sabiduría, con amor, le hablas los beneficios, pero también con carácter. Amén. Porque hay momentos de decir: usted va a estudiar y va a estudiar. Amén. Le guste o no le guste, usted va a estudiar. Usted tiene aquí un horario aquí en la casa, usted hay unas normas acá, unos valores, se pone bravo, puede revolverse todo. Ahora, la idea siempre es que haya una buena relación, que haya una buena conversación. Pero hay momentos donde toca ¿qué?
toca pararse firme. Y aunque él no lo entienda, en el tiempo, a futuro, va a agradecer toda la vida que usted como papá y como mamá se paró firme. Amén. A su nombre. ¿Se paró qué? Firme. ¿Agradando a quién? Al Señor. Y eso es lo que tenemos que entender. Siempre hay una constancia de quererte alejar del Señor, de quererte alejar de lo bueno, de quererte alejarlo de Dios, de que tomes atajos. Pero usted se mantiene firme. Si yo voy a agradar a Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ahora, a veces no es fácil hacer la voluntad de Dios. No lo es fácil. Pero tampoco es imposible. ¿Quién dijo que es fácil? Y más cuando te encuentras en retos y te encuentras en situaciones que, santo Dios, solo la mano del Señor, solo el poder de Dios nos puede ayudar y librarnos para sacarnos victoriosos. Y por eso la palabra es que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria a victoria en Cristo Jesús. Alabe al Señor y colóquese sobre sus pies. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Señor, somos familias triunfantes, declárelo en el nombre del Señor. Señor, somos familias que triunfan, que avanzan, Señor. Señor, porque hemos decidido edificar nuestra casa, no sobre la arena, sino sobre la roca que eres tú, Señor. Tu palabra dice que en vano vela la guardia, si Jehová no es el que vela por la ciudad. Que en vano trabajan los edificadores, si Jehová no es el que edifica la casa. Señor de los cielos, y en esta mañana diles, yo quiero que tú seas el fundamento de mi vida, el fundamento de mi matrimonio, que tú seas el centro de mi familia. Señor, estas señales, tu palabra y el Espíritu Santo de Dios. Señor, reconozco que si hay miedo, temores, insomnio, angustia, depresión, inseguridad, tristeza, afanes, turbación, Señor de los cielos, es porque en algo o en muchas cosas te he desobedecido, Señor de los cielos. Y hoy, más que la consecuencia, llévame a la causa, Señor. Señor, si yo he invalidado el pacto que un día hice contigo, Señor. Padre, si he sido infiel, Señor, si he sido deshonesto, si te he ofendido y no te he agradado, Señor de los cielos. Padre, si he dado lugar al adulterio, a la fornicación, a la mentira, Señor. Si en mi corazón he empezado a codiciar a una mujer o un hombre que no es mi esposa, que no es mi esposo. Señor de los cielos, tú me conoces bien. Y hoy te pido que me saques de esas prisiones de oscuridad. Y no solo en la parte de la sexualidad. Señor, en todas las áreas de mi vida. Bendito Dios, donde he dejado de ser temeroso de ti. Señor, donde he mentido, donde he engañado. Bendito Dios, Señor. Padre, donde he permitido la falsedad, la hipocresía en mi vida, bendito Dios. Donde me he enredado porque he querido buscar atajos, Señor. Señor, porque me he dejado llevar por los afanes de este mundo. Porque quiero enriquecerme, Señor. Y tu palabra dice que la raíz de todos los males no es el dinero, porque el dinero no es malo, sino el amor al dinero. Cuando he puesto el dinero como un Dios, el Dios mamón, Señor. Cuando he puesto otras cosas, Señor, y te he desplazado a ti, Señor. Señor, cuando me he excusado y he dicho que no hay tiempo para orar, que no hay tiempo para meditar en tu palabra, que no hay tiempo para estar contigo, te he menospreciado, te he tenido en poco, Señor de los cielos. Y después quiero exigir a los míos y quiero exigir a mis hijos y a mi familia que te busquen y te honren, Señor. Cuando yo debo ser el primero y la primera de modelar a Cristo, de ser ese ejemplo. Señor, pero en esta mañana vengo delante de ti. Y si mi familia no está saludable, Señor, yo soy responsable porque mi familia no está sana. Yo soy responsable, Señor de los cielos, delante de ti, oh Dios, como sacerdote tuyo, Señor, como esposo, como varón, como padre. Hablo a los hombres, pero también hablo a las mujeres como esposas. Hablo a las mujeres como madres, pero también hablo a los hijos, a los jóvenes, porque la familia tiene que trabajar en equipo, porque dos son mejor que uno, porque donde dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo al Señor, el Señor hará.
Padre, trae unidad a la familia. Derriba esas barreras de división, esas constantes contiendas, peleas, discusiones, Señor de los cielos. Son necesarias en su momento, Señor, para que haya sanidad, para que haya liberación. Pero no puede ser el pan de cada día. No puede ser, Señor, que cada día, Dios, Señor, haya una tormenta. No haya tiempos de paz, de tranquilidad, de refrigerio, Señor de los cielos. Que aún en la mesa se contiende, Señor. Que aún no se disfruta la provisión que tú nos das, Señor. Y que aún se ha olvidado dar gracias en la mesa por los alimentos que tú nos das. Y no solo por los alimentos, sino por todas las bendiciones, Señor. Padre, oro por aquellos matrimonios donde se están viendo como enemigos, donde la esposa ve a su esposo como enemigo, o él ve a su esposa como enemiga, o los hijos ven a sus padres como sus enemigos, como que quieren aguar la fiesta, Señor. Padre, y han deshonrado a sus padres, trayendo maldición, cortando los días y el bienestar que tú tienes para ellos. Pero, Señor, también oro por esos padres que exasperan a sus hijos, que constantemente, Señor, los están insultando, y que creen que por ser padre les da derecho de abusar, de maltratar, Señor. Padre, hoy oramos no por familias perfectas delante del Señor. Coloque su familia, sus generaciones, pero coloque cada familia de la congregación y cada familia de la comunidad. Señor de los cielos, vemos las noticias cada día, cómo un hijo se levanta contra el padre. Vemos estos tiempos de una generación maligna, de una generación sin temor de Dios. Señor, vemos como en los días de Noé, cuando su propio hijo se levantó contra su padre y se aprovechó de la debilidad de su padre para quererse justificar y deshonrarlo. Y vemos lo que esto trajo a su vida y a sus generaciones. Señor, oramos para que hagas volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para que haya una sanidad en el alma, en el corazón, para que la amargura, para que la falta de perdón, para que los errores, Señor de los cielos, sean perdonados. Porque si tú perdonas pecados cuando hay arrepentimiento, ¿cuánto más errores, Señor de los cielos? Oramos, Dios mío, para que haya una reconexión en las generaciones. Señor, hoy hay familias que no se hablan. Señor, hoy hay familias que no se gustan entre ellos, Señor. Padre, y no tiene que venir una situación dolorosa como la muerte de ese ser querido, Señor. No puede ser que en un sepelio, en un cementerio, es que se van a hablar y se van a reconciliar. Señor de los cielos, no es que cuando se muere la persona, entonces que la van a valorar y van a hablar de ella, Señor, cuando en vida no querían ni siquiera comer con él o con ella. Padre, hoy oro, levante sus manos, Señor de los cielos, una familia común como la mía, para hacer cosas extraordinarias. Señor, no estás pidiendo una familia perfecta, no estás pidiendo una familia que no tiene problemas, pero sí estás pidiendo una familia que te honra, Señor, que su corazón está dispuesto a ti. Porque cuando vemos la relación del Padre y el Hijo, la relación que el Padre Dios tiene con Dios Hijo, es la relación de familia, de Padre a Hijo, donde Jesús se agrada en hacer la voluntad del Padre. Vemos en la Trinidad de Dios la representación más hermosa de la familia. Y vemos lo que la Escritura dice, la relación de Cristo con la iglesia. Debe ser la relación entre esposos, Señor. Padre, hoy oro para que el fundamento que es Cristo esté firme en cada familia. Y hoy oro por cada petición delante de ti con mis hermanos. Oramos por cada situación, Señor, donde tú nos llevas a la raíz y cortar de raíz, Señor, lo que está generando todas esas situaciones. Señor, donde es arrancada esa raíz mala, esa iniquidad, Señor de los cielos, y es sembrado y plantado tu reino en cada corazón, para que haya frutos abundantes y buenos frutos, Señor de los cielos, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle el aplauso al Señor, nuestro hermano coordinador. Gloria a Jesús.